Primero analizaremos Black Swan desde una visión general y luego entraremos en sus símbolos más ocultos. Uno de los ejes centrales es la transformación de Nina, su maduración psicosexual. Pasa de niña a mujer, incluso su nombre lo sugiere. Nina suena como niña, mientras que su opuesta, Lily, evoca la flor lila, asociada con la sabiduría espiritual. Desde ese simple contraste, la película ya nos habla de un viaje alquímico cargado de símbolos junguianos. También se presenta el tema más visible, la obsesión por la perfección y las exigencias. Black Swan es, en el fondo, un descenso a esa sombra, un camino más allá de rol, más allá de la perfección impuesta. La obsesión por la perfección se convierte en transmutación. Más que una historia, Black Swan es un ritual disfrazado de película, un proceso esotérico donde la meta no es solo brillar en el escenario, sino alcanzar la piedra filosofal, la perfección interior. Ahora, entremos en ese viaje y analicemos el proceso alquímico que transforma a Nina en algo completamente nuevo. Todo viaje alquímico comienza en la oscuridad, y Black Swan no espera, nos lanza de inmediato al abismo. Nina vive atrapada en una imagen asfixiante de pureza. Es la hija obediente, la bailarina disciplinada, la niña buena. Pero detrás de esa fachada blanca y delicada hay una putrefacción larvada, como una fruta hermosa que ya comenzó a pudrirse por dentro. En alquimia ese es el primer paso, la nigredo, la putrefacción, el caos, la descomposición del yo. No se puede transmutar nada sin antes deshacerlo. Y eso es lo que ocurre a Nina. Su identidad comienza a romperse. Su vida está cercada por el control. Su madre, una ex bailarina que proyecta en ella sus frustraciones, la sobreprotege con una intensidad opresiva. Le corta las uñas, la ropa, la observa al dormir. Su habitación parece un mausoleo de la infancia. Paredes rosadas, peluches en cada rincón, cajas de música detenidas en un loop de inocencia. Nina no vive, está contenida, suspendida en una niñez que ya no le pertenece, pero que tampoco le permiten abandonar. Sin embargo, el papel que se le exige en el lago de los cisnes requiere más que técnica. Debe interpretar también al cisne negro, seductor, libre, oscuro. El conflicto estalla cuando esa dualidad irrumpe. Nina no puede sostener ambas máscaras. Su ego, completamente fundido con la imagen virginal del cisne blanco, comienza a romperse. Aquí entra el símbolo central de Carl Jung, la sombra. Todo lo que negamos, todo lo que nos avergüenza, todo lo que no podemos aceptar de nosotros mismos, se oculta ahí. Nina ha reprimido demasiado su deseo, su agresividad, su hambre de libertad, su cuerpo mismo. Pero la sombra no muere, espera, y cuando llega el momento, reclama su espacio. La aparición de Lily desata ese despertar. Ella no es simplemente una rival, es el espejo oscuro, su opuesto, y también su reflejo más temido. Lily es sensual, espontánea, irreverente, todo lo que Nina ha negado. Lily lo encarna con naturalidad. No es que Nina la desee, es que la necesita para completarse. Y entonces el caos comienza. Los espejos ya no devuelven una imagen estable, el rostro se deforma, las fronteras entre una y otra se difuminan. Nina ve al cisne negro en todas partes, en el metro, en los ensayos, en su cama, pero no es el cisne negro, no es Lily, es ella misma, es su doble, es su sombra reclamando existencia. En términos alquímicos, la nigredo ha comenzado, la sustancia psíquica empieza a descomponerse, lo antiguo debe morir para que algo nuevo pueda nacer. La madre de Nina no es solo una figura humana, es un arquetipo. Representa a la gran madre castradora, aquella que protege con tanta fuerza que ahoga. En nombre del amor, impone la parálisis. Quiere una hija eterna, una muñeca sin deseos, pero ya es demasiado tarde. La pulsión interna ha despertado, y una vez que la sombra sale a la luz, no se puede volver atrás. El cuerpo de Nina se convierte en el campo de batalla. Aparecen heridas que no recuerda haberse hecho, uñas arrancadas, erupciones en la piel. El cuerpo, como en todo proceso alquímico, reacciona. La transformación es solo psicológica, se encarna. El laboratorio es ella, su piel, sus huesos, su mente. Todo empieza a hervir. El ballet, ese universo donde la perfección es una religión cruel, se convierte en el crisol perfecto. No hay margen para el error, no hay espacio para la debilidad, pero es justamente esa presión desmedida la que fractura a Nina. Y romperse es indispensable, porque sin quiebre no hay metamorfosis. En una escena crucial, el director la besa de forma abrupta. Nina, lejos de retraerse, lo muerde. Ahí está la grieta, ahí nace algo nuevo. Ya no es solo la niña obediente, es una criatura en transición.
la sombra empieza a tomar el control, aunque de manera desordenada y aún primitiva. La figura del doble se repite como una pesadilla, en los vagones del tren, en los camerinos, en los espejos infinitos del teatro. La identidad de Nina se fractura, coexiste con su versión oscura, pero todavía no la ha abrazado. Le teme, la rechaza. Esa es la esencia del Nigredo, el descenso al caos interno, la mirada a lo que más duele, la muerte de la imagen. Y esa muerte es necesaria. No hay alquimia sin destrucción, no hay renacimiento sin sacrificio. Lo que está muriendo en Nina no es solo una etapa, es toda una identidad. La hija perfecta, la bailarina intachable, la muñeca inmaculada. Durante esta etapa, la película nos va dejando señales sutiles pero intensas. El cuerpo de Nina se agrieta, se hincha, se transforma. Sus ojos se tiñen de rojo, su espalda amenaza con desplegar alas. Puede parecer fantasía, locura, delirio, pero en términos simbólicos es la consecuencia inevitable del proceso. El alma se prepara para volar, pero primero debe romper su cárcel. Después del caos llega el silencio, pero no es un descanso, es un silencio tenso, denso, como el humo que aún flota sobre lo calcinado. En ese terreno quemado comienza la segunda fase de la alquimia, albedo, la purificación. Aquí el alma rota por la Nigredo empieza a buscar una nueva forma. No es iluminación, pero sí es el primer destello de ella. La blancura no representa inocencia intacta, sino una pureza conquistada a través del deseo, el conflicto y la aceptación de lo que antes se negaba. En Black Swan esto ocurre cuando Nina deja de huir de su sombra y comienza a rozarla. El despertar comienza cuando Nina intenta recuperar el contacto consigo misma. En un acto de rebeldía trata de masturbarse, pero Erika duerme al lado, como un centinela. Su presencia representa ese ojo materno que todo lo vigila y todo lo prohíbe. Entonces aparece la sombra, una versión distorsionada de ella misma, malvada, burlona, amenazante. Esa sombra se ha vuelto monstruosa porque ha sido negada durante años. Como todo lo reprimido, regresa con fuerza deformada. La ruptura simbólica con su madre inicia con una salida nocturna. Por primera vez Nina se permite desobedecer el cerco. Bebe, baila, se sumerge en experiencias que antes le eran prohibidas. Ignora las llamadas de su madre e incluso se droga. Un gesto pequeño pero poderoso. Marca un quiebre, comienza a elegir su deseo sobre el miedo. Esa noche, Nina cree tener sexo con Lily, pero lo esencial no es si ocurrió o no, sino lo que significa. Es un rito de paso, ha permitido que su sensualidad fluya y al hacerlo fusiona por un momento al cisne blanco con el negro, ha tocado su sombra y como escribió Carl Jung, el verdadero artista copula con su sombra. Este encuentro real o imaginado desencadena un cambio interno. Al despertar descubre que Lily no pasó la noche con ella, el encuentro fue interno. Nina se ha tocado a sí misma por primera vez, literal y simbólicamente. Su danza antes era rígida y obediente, ahora se libera, su cuerpo fluye, su mirada se endurece, ya no baila para complacer, ahora se expresa desde su centro. A partir de aquí, Nina entra en la albedo más profunda. Al mirarse al espejo, su reflejo ya no la imita. La frontera entre consciente e inconsciente comienza a difuminarse. Su sombra, antes temida, toma vida propia. Nina ya no controla el reflejo de su alma, ahora lo enfrenta. Su deseo por el director Thomas Leroy también cambia, ya no busca su validación, lo alucina teniendo sexo con Lily, pero pronto comprende que lo que ve es a su sombra. Ya no es el objeto del deseo, sino es el lado oscuro que por fin se ha atrevido a mirar. Su dualidad interna se manifiesta, la sombra camina con ella, la provoca, la seduce, la empuja hacia lo desconocido. Así se completa la purificación. Nina ha dejado entrar la oscuridad en su danza. Ya no busca perfección sino totalidad. Ha dejado de temerle a su sombra y al integrarla, ha liberado una nueva energía. El cisne negro ya no es una amenaza, es parte de ella y está naciendo. En el camino alquímico hacia la totalidad llega un punto en el que la materia, tras haber sido blanqueada por la albedo, comienza a irradiar una luz que no viene de afuera, sino que brota de sus entrañas. Esa luz es la de citrinitas, la iluminación que no calma, sino que consume, la llama que no alumbra, sino que arde. Para Nina esta etapa no es un despertar sereno, sino una combustión. Lo que antes estaba contenido bajo la superficie comienza a emerger con fuerza propia. Ya no puede diferenciar entre lo que ve y lo que imagina. Los espejos antes portales neutros ahora son trampas. Le devuelven rostros distorsionados, fragmentos de sí misma que había intentado ocultar. Ya no es solo la bailarina, ni la hija, ni la perfeccionista. Es todo eso y algo más. Una criatura que ha dejado de negarse. El mundo se quiebra en reflejos rotos. La represión que la había gobernado
se ha desintegrado y en su lugar quedó el caos fértil. La transformación se consuma cuando en pleno acto Nina deja de interpretar al cisne blanco para ser el cisne negro. No lo imita, lo encarna. La perfección ya no es un ideal lejano, sino una encarnación cruda que se alcanza no por medio del control, sino a través del abandono. Ha dejado de obedecer, ha dejado de temer. Pero la iluminación de Citrintas no se alcanza sin pagar un precio. Tras una caída durante la función principal, Nina regresa al camerino y encuentra a Lily desafiante, insinuando que podría ocupar su lugar. No es una simple rival. En ese momento Lily se convierte en su sombra, en esa parte salvaje que Nina había proyectado. La lucha entre ellas es más que física, es la manifestación de la guerra interna de Nina, un enfrentamiento con lo que ha tratado de negar. En un arrebato, Nina clava un trozo de vidrio en Lily, solo para descubrir más tarde que la verdadera herida fue infligida a ella misma. La psique de Nina fragmentada se refleja en los trozos de espejo rotos en el suelo. En este momento, la sombra ha poseído completamente su ego. El cisne negro no es una amenaza, es ella, su aliada, su enemiga y su rostro verdadero. Entonces, en esa cima de posesión, regresa al escenario, pero ya no como el cisne negro, sino como su opuesto, el cisne blanco. Y sin embargo, no hay retorno posible. El proceso alquímico no permite regresos, solo transmutaciones. El público la ve renacer, cree estar presenciando la perfección, pero lo que observan es otra cosa. Están viendo a una mujer que ha dejado de existir tal como era, que ha muerto simbólicamente tras abrazar su totalidad. Ha danzado con su sombra, se ha fundido con ella y en esa unión ha sellado su destino. Porque en la obra el cisne muere y Nina, habiendo recorrido el sendero completo, la Nigredo de la opresión, la Albedo de la purificación y las Citrinitas de la iluminación, también debe morir. No como derrota, sino como consumación. Rubedo es el final del camino. En la alquimia representa la culminación del proceso de transmutación, la obtención del oro espiritual, la creación de la piedra filosofal, el nacimiento del verdadero ser a partir de la muerte del ego fragmentado. Pero este oro no brilla sin precio. Es un fuego que arrasa con todo lo que uno fue. No hay vuelta atrás. En Black Swan este momento de consumación se encarna en el sacrificio de Nina. Su muerte física y simbólica es el acto supremo de su transformación. La perfección es finalmente la fusión de los opuestos. Es danzar con ambas mitades del alma, sin resistencia. Y para Nina ese instante de absoluta expresión, cuando su danza lo contiene todo, el miedo, el deseo, la rabia, la belleza, es también el momento de su destrucción. En el último acto, Nina sube al escenario como el cisne blanco por última vez. Ya no es la joven asustada que temía perder el control, ni la criatura desatada por la sombra. Es ambas, es ninguna. Es lo que queda cuando se entrega todo. En ese instante su cuerpo está herido, sangrando, pero su danza fluye perfecta. La herida ya no importa, lo que importa es que por fin es libre. La dicotomía entre el ángel y el demonio ha desaparecido, pero no por integración consciente, ha sido devorada en un acto de locura divina. Lo sentí, fui perfecta, susurra, y esas palabras lo encierran todo: el goce, el éxtasis y la muerte. Nina ha creado su piedra filosofal, sí, pero es una piedra imperfecta, una que solo puede usarse una vez, al costo de su propia vida. En la tradición alquímica, la piedra filosofal auténtica transforma sin destruir, pero la que Nina forjó surge de rechazo, del miedo y del deseo reprimido. No fue una integración, sino una posesión. El cisne negro tomó el control y no lo devolvió. El resultado fue belleza, sí, pero también fue aniquilación. Aquí es donde el pensamiento de Carl Jung entra en escena. Para Jung, el proceso de individuación, el verdadero equivalente psicológico del magnus opus alquímico, no es convertirse en una versión mejorada de uno mismo, ni más buena ni más mala, sino más íntegra. Implica mirar al abismo de la sombra, reconocerlo como parte de nosotros y luego sostener ese conocimiento sin romperse. Es un proceso que demanda coraje, conciencia y una voluntad profunda de confrontarse sin máscaras. Pero Nina nunca tuvo esa oportunidad. El ambiente que la rodeaba, las exigencias de su madre, de su director, de ella misma, no le permitieron explorar su sombra de forma segura. La sombra la encontró primero y la devoró. Lo que vemos en Black Swan no es el triunfo de la totalidad, sino el precio de ignorarla. Su danza final es divina, pero está construida sobre una psique rota. Y sin embargo, en su tragedia hay algo sagrado, porque incluso en su caída, Nina logra mostrarnos una verdad brutal, que la búsqueda de la perfección, sin aceptación de lo que somos,
nos lleva tarde o temprano a la destrucción, que la luz que no abraza su oscuridad es una ilusión, que la perfección real no reside en la pureza, sino en la contradicción. El cisne blanco muere en el escenario como dicta la obra, y Nina muere con él. Pero su muerte no es simplemente una tragedia, es una advertencia y una revelación. Es el recordatorio de que el alma humana, como en la alquimia, solo puede alcanzar el oro cuando es capaz de contener todos sus elementos: el plomo de la sombra, la plata de la conciencia, la sangre del sacrificio, sin expulsar ninguno. Nina no logró integrar sus opuestos de manera consciente. Su rubedo fue una explosión, no una síntesis, pero fue a su modo, un despertar, un estallido de luz final en una vida gobernada por el miedo, un instante de perfección tan fulminante que quemó todo a su paso. Y así, como en toda tragedia alquímica, no queda más que el silencio. El telón cae, el público aplaude, y en el suelo del escenario yace el cuerpo de una niña que soñaba con ser perfecta, y lo fue, pero no sobrevivió a ello. Y con eso llegamos al final de este genial análisis sobre esta película. Es una película increíblemente genial, cargada de simbolismos para ver una y otra vez, y siempre vas a encontrar algo distinto. Pero ahora coméntame tú qué opinas, tus opiniones, qué te dejó esta película. No olvides suscribirte, comentar e ir a checar los demás videos que tenemos de este estilo en el canal. Sin nada más, nos vemos en otro video. Antes de irte, ¿estás listo para llevar nuestra relación al siguiente nivel? Entonces te invito a unirte en mis transmisiones en vivo en la plataforma morada, seguirme en mis redes sociales para estar más conectados, suscribirte al canal, dejar tu pulgar arriba y, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.